Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado 11 vamos a estar analizando otro conflicto geopolítico bastante importante denominado la Guerra Fría. Quiero que tengan en cuenta que hemos estado hablando de diferentes conflictos, Primera y Segunda Guerra Mundial, ahora continuamos con la Guerra Fría y vamos a estar evolucionando con estos análisis geopolíticos hasta llegar al siglo XXI con algunos conflictos ideológicos y guerras que pues hablan de este panorama internacional. Entonces recuerden que la Guerra Fría fue un conflicto geopolítico y de ideologías que dominó la escena internacional durante gran parte del siglo XX. Este enfrentamiento entre las superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó profundamente la historia mundial. Hay que tener en cuenta que hay muchas variables dentro de lo que fue la Guerra Fría. Es un tema bastante extenso y analizarlo pues geopolíticamente toda su historia son más de unos 30 años como tal de conflicto político, donde vamos a ver guerras como la de Vietnam, la de Corea, entre otras, en la influencia geopolítica general de la Guerra Fría, que es bastante compleja, pero pues vamos a tratarlo de hacer rápidamente. Entonces, orígenes y causas de la Guerra Fría. Primero, la posguerra. Recuerden que finalizada la Segunda Guerra Mundial inicia ese conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver cuál era el mejor país o cuál era la potencia a nivel mundial. La carrera por la influencia, pues empezó generando esa ambivalencia entre quienes adoptaban los modelos y la política estadounidense y quienes adoptaban los modelos y la política soviética. Esa generó una polarización ideológica, que el mundo se dividiera entre países que apoyaban el comunismo y países que apoyaban el capitalismo. Desde ese punto, esa polarización ideológica generó conflictos muy graves, que son los que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles fueron esos principales eventos y hitos de la Guerra Fría? Primero, la carrera espacial. Por un lado, Yuri Gagarin con el lanzamiento del Sputnik y por otro, Neil Armstrong con el Apolo 11. Entonces, desde ese punto es muy importante tener en cuenta esos factores geopolíticos que generaron avances tecnológicos lo suficientemente importantes para que se generara una carrera espacial y literalmente el hombre pudiera salir al espacio. Entonces, desde ese punto es algo muy importante que benefició a nivel tecnológico y avances científico-técnicos, pero también que generó crisis como la crisis de los misiles en Cuba y la caída del muro de Berlín. Entonces, la crisis de los misiles fue un acontecimiento ocurrido en Cuba específicamente por la localización de unos misiles soviéticos nucleares en Cuba. Fue cerca de la bahía de Cochinos, una parte anexada al territorio cubano, y precisamente Estados Unidos manda unos portaaviones a esa zona porque pues se tenía reconocimiento a base de un mapeo satelital de que en la isla había posibles misiles balísticos nucleares y que pues podrían usarse para una agresión a Estados Unidos. Rusia decide también enviar sus portaaviones y pues eso genera uno de los momentos con mayor tensión de la historia de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín se hace en 1989, recuerden, es un momento emblemático que literalmente da fin a la Guerra Fría, se descompone la Unión Soviética, se unifica Alemania y pues es un proceso de un nuevo mundo. Pues a pesar de que hoy vemos ese descontento todavía ideológico entre Rusia y Estados Unidos, en esa época se descompone la Unión Soviética. Continuamos, bloques geopolíticos Estados Unidos y la Unión Soviética, por un lado la OTAN o la Organización del Tratado del Atlántico Norte y por otro el Pacto de Varsovia. Entonces la OTAN juega el papel de tratado internacional para prever causas de guerra. Entonces los países que están dentro de la OTAN son protegidos por Estados Unidos y pues, por los países que sean agremiación de la OTAN. Y el Pacto de Varsovia eran los países aliados con el comunismo. Eso generó una confrontación geopolítica entre países que estaban aliados a la Unión Soviética y países que estaban aliados a los estadounidenses. La carrera armamentística y las tensiones nucleares pues no se hicieron esperar, era lo más probable que se generara este tipo de carrera armamentística nuclear en el mundo, porque por un lado Estados Unidos ya había desarrollado la bomba atómica y la había probado en Nagasaki y Hiroshima, y por otro lado Rusia tenía que ponerse, o la Unión Soviética tenía que ponerse a la vanguardia. Entonces, desde ese punto, fue un proceso de carrera armamentística entre quién generaba más armas nucleares, bombas nucleares, quién tenía un mayor arsenal. Y eso se generó por medio de la disuasión nuclear. Entre más armamento nuclear existiera, menos posibilidades de usarlo. Porque al usar todo ese armamento nuclear, lo que iba a ocurrir era la destrucción a nivel global de cada uno de los países que intervinieran. Y la tensión constante, pues es como el rezago que deja esa disuasión nuclear,
que es una tensión constante en que no se sabe quién va a usar esos misiles primero, quién va de pronto a tener un escenario de un conflicto en donde tenga que usarlos y pues se genere un proceso caótico en el mundo. Los conflictos regionales y guerras por delegación, hablamos de intervenciones indirectas, la desestabilización regional y el juego de influencias, donde hablamos que recuerden que en vez de Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentarse directamente, como fueron los conflictos de Primera y Segunda Guerra Mundial, donde los países que intervinieron sí se enfrentaron directamente, se generaron intervenciones indirectas, casos como el de Corea, el de Vietnam, Afganistán y Angola. La desestabilización regional fue otro de los elementos por medio de políticas internacionales. Países como Estados Unidos y Rusia impusieron sus modelos hegemónicos para no dejar avanzar uno u otro modelo. En el caso de Estados Unidos impuso políticas en Latinoamérica para disminuir el comunismo y en el caso de Rusia políticas para disminuir el capitalismo. El juego de influencias es la lucha constante por la integración de esa hegemonía global en donde los países tienden a ver un modelo como más viable y a optar por aplicar ese modelo. Y el impacto de la Guerra Fría en el desarrollo económico y social tenemos cuatro: carrera armamentística, división ideológica, tensión y miedo y limitaciones en la cooperación. La carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética implicó enormes recursos económicos que se desviaron de programas sociales y de desarrollo. Esto afectó al bienestar de la población y el crecimiento económico en ambos bloques. La división ideológica, esta confrontación generó que estos dos elementos, el capitalismo y el comunismo, generarán tensiones sociales y crisis económicas, y que la calidad de vida y los derechos de la población disminuyeran el acceso a esas oportunidades. La tensión y el miedo fue otro constante devenir del conflicto ideológico de la Guerra Fría, porque pues era una incertidumbre total en la población, en la sociedad, a nivel mundial. Y las limitaciones en la cooperación, porque entre los dos bandos no había cooperación internacional y entre los países que apoyaban a los bandos, tanto capitalista como comunista, no había integración. Un caso de esas limitaciones en la cooperación fue el caso Colombo-venezolano, en donde por un lado estaba Álvaro Uribe Vélez, apoyado de Estados Unidos, y otro Hugo Chávez, apoyado por Rusia, donde se veían esas tensiones latentes entre dos países hermanos, en realidad con fronteras cercanas, con población similar, con costumbres similares, pero que por ideología no compartían precisamente estas ópticas de cooperación. Caída del muro de Berlín y fin de la Guerra Fría es un elemento bastante importante. Recuerden que cae en 1989, se genera el colapso del bloque soviético, la descomposición de la Unión Soviética, el muro de Berlín cae y se unifica Alemania y se disuelve como tal la URSS, como ya les había comentado. Esas consecuencias geopolíticas de la Guerra Fría son cuatro principales. La hegemonía estadounidense inicia, se vuelve el país a nivel mundial, el primer país a nivel mundial, la potencia hegemónica. Se reconfigura geopolíticamente el mundo porque al desintegrarse la Unión Soviética surgen nuevos países, muchos países cambian su modelo de gobierno al ver que la URSS había sido derrotada y el comunismo caía. Conflictos regionales surgen en Oriente Medio principalmente, Siria, Palestina, Afganistán, Irak, Irán, entre otros. Rusia y la Federación Rusa surgen como nuevo actor después de que se descompone la URSS. Rusia empieza como un nuevo país y es el principal hoy en día opositor de Estados Unidos, con China en la vanguardia, para generar esa estabilización geopolítica. Y conclusiones, tenemos uno: el legado de la Guerra Fría, las múltiples tensiones que se han originado a partir de ese conflicto. Las lecciones aprendidas es no se pueden generar más conflictos de ese tipo, porque lo que ocurre es una falla, obviamente a nivel internacional, y es que los países, en vez de generar un proceso de cooperación internacional y un avance de lo que es el desarrollo económico, social y político, un desarrollo monetario equilibrado, empiezan a establecer bandos, conflictos y tensiones geopolíticas. Y eso partiría lo que es hacia un mundo más cooperativo, donde los países deben integrar sus economías y apoyar las economías regionales y a nivel continental con cooperación internacional y no centrarse específicamente en problemas y conflictos geopolíticos ajenos. Entonces, vale, muchísimas gracias chicos por la atención, espero les haya gustado el video. Recuerden que estuvimos analizando el conflicto de Guerra Fría, un conflicto que tiene mucho más para analizar, pero pues lamentablemente no podemos quedarnos punto por punto analizando, pero sí con sus ideas principales. Más adelante seguiremos analizando algunos conflictos hasta llegar a los conflictos del siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden revisar el apartado de material de apoyo y las tareas, ¿vale?